Bueno, hoy vamos a empezar la clase que tiene el siguiente título: Esfuerzos últimos esfuerzos admisibles y factores de seguridad. El concepto de esfuerzo último es importante tenerlo presente, no es un concepto teórico, el esfuerzo último de un material se obtiene en una prueba de laboratorio. No hay forma de obtenerlo teóricamente. Entonces existen pruebas diseñadas para obtener este valor. La prueba más típica es tomar un espécimen, un elemento del material que se va a analizar, se coloca en una máquina que se suele llamar máquina universal, y es la prueba de tensión. Entonces, básicamente, este espécimen del material que nos interesa es conocida su longitud y es conocida su área de sección transversal. Entonces, por medio de este sistema, aplicamos unas cargas en tensión que se van incrementando desde cero hasta que el elemento falle. En el momento en que el elemento falle, encontramos la P última, que sería igual a la P de falla. Entonces es una prueba de laboratorio. Esto va a variar de material a material, evidentemente, no todos van a tener la misma carga de falla, ¿verdad? Si nosotros dividimos la P última entre el área de sección transversal con la fórmula que conocemos de esfuerzo, obtenemos el sigma último. Ese sigma último es bastante estable dependiendo del material. O sea, para concreto voy a tener un sigma último más o menos conocido. Bueno, en concreto puede ser más variable porque podemos tener concretos de alta resistencia o baja resistencia, pero por ejemplo en materiales como el acero sí es un valor bastante estable. Esto se hace en prueba de laboratorio. Las pruebas se tienen que seguir al pie de la letra para que el resultado que obtengamos sea el mismo siempre, apliquemos la prueba donde la apliquemos. Tienen que tener condiciones de temperatura, la máquina tiene que tener determinadas características, etcétera, porque si no, obtendríamos resultados totalmente dispares y no es eso lo que buscamos. Algunos valores para que tengan como una noción de esfuerzos últimos típicos en materiales de ingeniería son los siguientes. Por ejemplo, el acero, tenemos un sigma último que puede andar entre 2800 kilogramos por centímetro cuadrado. Este sería un acero normal, hasta por ejemplo 3500 kilogramos por centímetro cuadrado, que este sería un acero de alta resistencia. ¿Verdad? En el acero. En la madera, por ejemplo, podemos andar entre 250, 350 kilogramos por centímetro cuadrado. La madera es muy variable, depende mucho del tipo de madera que es, de cuán verde esté o cuán seca esté, etc. Es bastante variable. Y el concreto, en compresión, porque el concreto es un material que varía mucho en tensión y en compresión, que eso lo veremos más adelante en el curso. Pensando en concreto en compresión, en una especie de cilindro que comprimimos, sería una prueba opuesta a esta, más bien aplicando compresión. Ese esfuerzo último puede andar en 210 a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Igual, este sería un concreto normal y este sería uno de alta resistencia, combinándolo con aditivos, etc. Entonces, esos son valores que nosotros como ingenieros normalmente no tenemos, ya nos lo dan, normalmente están en los libros de texto, porque son valores bastante estables para cada material. ¿Ok? Entonces sería básicamente esto, como dijimos, la P última es la P de falla. Cuando yo
someto esto a tensión, el material se falla y ahí logro leer la P última, que sería la máxima que yo puedo aplicar justo en el momento en que el sistema falla. Después de este valor, del último, bueno, el otro concepto que tenemos que ver es el concepto de esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible va a ser siempre menor que el último, cuando mucho igual, pero nunca mayor. Entonces, el sigma admisible es un valor de esfuerzo menor o cuando mucho igual al sigma último. Y ese es el que yo voy a utilizar para el diseño, por lo menos en el método que vamos a ver en este curso. Voy a diseñar con el admisible por debajo del último. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay muchas justificaciones para no trabajar con el esfuerzo último. Vamos a enumerar algunas de ellas, las razones principales, y que justifican trabajar con un esfuerzo inferior al último. Piensen que si nosotros diseñamos para el último y por alguna razón el esfuerzo real en la estructura supera ese último, ya como hemos hablado, la estructura falla o el elemento fallaría. Y eso es lo que a toda costa tenemos que evitar. Entonces, vamos a poner aquí unas razones para diseñar con entonces el sigma admisible. También se le suele decir permisible, pero admisible es el nombre como más correcto. Entonces, primero, las voy a decir varias en desorden. Control de calidad. Nunca tenemos exactamente el mismo material disponible en todos los sitios donde vayamos a construir. Entonces puede ser que, por ejemplo, en Valle Central tengamos bloques de mampostería, de concreto, de muy buena calidad, pero si la construcción la vamos a hacer en zona rural, probablemente allá los bloques sean de una categoría inferior. Entonces van a tener una resistencia inferior. Si yo hubiera diseñado con valores de esfuerzo último altos, y a la hora de la hora voy a utilizar un material cuya calidad no es tan buena, ahí puedo tener una potencial fuente de falla de la estructura por esa calidad incorrecta del material que voy a utilizar en zona rural. Entonces, la calidad del material justifica que yo no diseñe con el último, sino con el admisible, ¿verdad? Porque este último puede variar dependiendo de la calidad de los materiales. ¿Ok? Ese es un punto importante. Otro es uso de la estructura. Nosotros como ingenieros nunca vamos a ver realmente el uso final que se le va a dar a la estructura. Lo típico es, pues obviamente, cuando se diseña una estructura, yo conozco el uso y con base en eso defino las cargas temporales, que es lo que hablamos en la primera clase. Bueno, resulta que perfectamente puede darse que a lo largo del tiempo un edificio pensado para, qué sé yo, oficinas, termine utilizándose como bodega, y esa bodega implica unas cargas reales mayores en la estructura de lo que yo la diseñé. Entonces yo tengo que prever eso. Si yo hago mi diseño muy justo, con esfuerzos últimos, pensando que mi estructura va a siempre a tener una carga temporal dada, que sería por ejemplo de vivienda, y al final esas cargas se incrementan ya en el uso mucho tiempo después de que la estructura ya empezaba a funcionar, entonces ahí puedo tener un punto débil en la estructura, o sea, la posibilidad de que esta pueda fallar si yo hice un diseño muy ajustado en términos de esfuerzo. Bueno, entonces por esa razón pienso en el admisible, ¿verdad? Vamos a ver otra razón importante: homogeneidad de materiales. Los materiales no son tan homogéneos como lo hemos supuesto en la hipótesis. Ya en las primeras clases hablamos de eso, ¿verdad? De materiales más homogéneos, como es recordemos que la homogeneidad es el tamaño de la partícula. Por ejemplo, el acero es un material muy homogéneo, pero el concreto claramente es un material heterogéneo. Entonces, si yo diseño para esfuerzos últimos pensando en que se comportan como muy homogéneos,
también estoy ahí corriendo un riesgo. Y el diseñar con esfuerzos admisibles me va a permitir tener ahí una resistencia adicional en la estructura para compensar el hecho de que el material no sea tan homogéneo como yo podría haber supuesto, ¿verdad? Entonces es un punto importante. Vamos a ver algunas otras razones. Una interesante es esta: apariencia de inseguridad. Cuando la estructura está sometida a cargas importantes, ella va a sufrir, como lo vamos a ver más adelante en poquitas clases, entre más grande sea la carga, más deformada mayores deformaciones se van a generar en la estructura. Entonces, pero eso no significa que la estructura vaya a fallar. El hecho de que haya deformaciones importantes no necesariamente significa que la estructura vaya a fallar. Sin embargo, podría darse el caso de que la estructura que esté sometida a cargas importantes sufra deformaciones significativas, o sea, visibles. Y eso puede ser que en términos de diseño esté controlado, pero la apariencia que da inseguridad también juega un papel importante. La gente va a entrar a una estructura muy deformada y va a decir: esto se va a caer, evidentemente. Recuerdo una estructura importante que había en el país cuando yo era estudiante, que tenía un gran voladizo importante, en concreto, de una viga de un peralte de una altura muy significativa, muy pesada, y ella sufrió una deflexión, una deformación importante respecto a la producción original. Las personas notaban esa deformación en forma significativa. Y eso estaba controlado desde el punto de vista de diseño, pero daba la sensación de inseguridad. Entonces, si yo diseño muy cerca del esfuerzo último, probablemente la estructura va a estar sometida a deformaciones significativas que generen una sensación de inseguridad. A esta estructura, por ejemplo, el voladizo hubo que ponerle un apoyo aquí para evitar que ella se deformara y ya no diera esa sensación de inseguridad. Pero entonces, cuando la estructura se deformó mucho, puede ser que esté muy cerca del esfuerzo último, y entonces una manera de controlar las deformaciones también es diseñando para un esfuerzo límite, para un esfuerzo máximo inferior a ese último, de manera que no llegue a tener tantas deformaciones como tal. Otro aspecto importante que hay en términos de la justificación de trabajar con el esfuerzo admisible es el cambio de sigma último según ciclo de carga. Esto está asociado con un fenómeno que se llama fatiga de materiales. Todos hemos de alguna manera experimentado en la vida la fatiga de materiales, y lo típico es tomar un alambrito, y empezar a flexionarlo en sentidos diferentes, opuestos, ¿verdad? Lo flexiono hasta que lo rompo. Bueno, un poco las estructuras, si están sometidas a ciclos de carga y descarga o cargas en direcciones opuestas, van a sufrir fatiga a lo largo del tiempo. Hay gráficos que justifican esto y que me permiten ver a mí que si yo grafico, por ejemplo acá, número de ciclos respecto a sigma último, voy a tener una curva como así. Con 0 ciclos, el esfuerzo último es el más grande de todos. Pero si la estructura va a estar sometida a ciclos de carga y descarga, cada vez ese esfuerzo último va a ir disminuyendo hasta que más o menos se estabiliza. No pasa lo que estamos hablando de la fatiga del material, que no es un alambrito, porque una estructura pues, es más masiva, tiene más posibilidades de mantenerse, digamos, en pie sin llegar a fallar, pero sí tenemos en general en los materiales este fenómeno. Si yo diseñara para el último, que es el máximo de todos, para hacer 0 ciclos, ahí tendría un problema importante de potencial falla de la estructura. ¿Por qué es importante en Costa Rica este fenómeno? Estudiarlo. Bueno, porque somos un país donde las cargas dinámicas son comunes, y el ejemplo número 1 es el sismo. Un sismo perfectamente, cuando la estructura está nueva,
empiezan los esfuerzos últimos acá, pero después de un sismo puede llegar los esfuerzos últimos a estar por acá o aquí, ¿verdad? Entonces, si yo todo lo diseñé para ese, pero él tiene que enfrentar nuevos sismos más adelante en su vida útil, puede llegar a fallar. Entonces, esa es una justificación de no trabajar con el esfuerzo último, y aparece este concepto que es el esfuerzo admisible, menor o igual al último, y es el que voy a usar como diseño. A este también le vamos a poner el nombre de esfuerzo límite. O sea, es un esfuerzo que no podemos sobrepasar. Podemos quedar por debajo de él, por debajo, pero nunca sobrepasarlo. Entonces, ese es un concepto importante, ¿verdad? No se admite pasar ese esfuerzo. Y entonces, ya con estos dos conceptos, esfuerzo último, esfuerzo admisible, nos falta factor de seguridad, que es el concepto que viene a unir los tres. El factor de seguridad básicamente es la razón o la división entre el esfuerzo último y el esfuerzo admisible. Eso es básicamente lo que es. Entonces tenemos por acá factor de seguridad, se le conoce como FS, y va a ser igual a la división entre sigma último entre sigma admisible. Vean características de factor de seguridad importantes. Estamos dividiendo dos esfuerzos, se cancelan las unidades, por lo tanto, primero que todo es adimensional. Por otro lado, es positivo siempre. Y una tercera característica que tiene es, como dijimos, que el último y el admisible, el último, perdón, es mayor que el admisible, esta razón va a dar siempre superior a la unidad. Cuando mucho va a dar la igualdad, va a ser igual a 1. En caso de que tengamos último y admisible igual, que es poco usual. Lo usual es que sea mayor que la unidad, pero en todo caso, Fs va a ser siempre mayor o igual a 1. Si da inverso, menor que 1, hay un problema en el cálculo o en el diseño, ¿verdad? Pero se nos tienen que cumplir esos tres factores. Veamos un esquemita así sencillo. Si yo tengo un factor, aquí tengo sigma admisible, aquí tengo sigma último. Si yo tengo un factor de seguridad grande, ¿verdad? Si estoy teniendo un factor de seguridad grande, vean que tengo aquí una gran inseguridad, tengo muchos aspectos, o sea, más bien, esto lo que me está representando es que hay muchas incertidumbres en términos de la estructura, del uso que se le vaya a dar, de la importancia de la estructura, etcétera, que hacen que yo me aleje mucho del último para diseñar con este admisible. Todo esto que estoy teniendo aquí es como un remanente de resistencia que tengo ahí guardada ante la eventualidad de que la estructura no deba colapsar, o sea, se tenga que mantener siempre íntegra. Esto, por ejemplo, tengo factores de seguridad importantes cuando la estructura es muy importante. Por ejemplo, un hospital, una central nuclear, alguna línea vital, una carretera. Ahí, en esos casos, se justifica esto, porque esto implica una estructura más cara, además. Tengo factores de seguridad altos, significa una estructura más cara, porque estoy trabajando con esfuerzos límite bajitos y voy a tener que trabajar pues, con una estructura más masiva, con más área, más material, etc. Pero eso se justifica siempre y cuando la estructura realmente lo amerite, ¿verdad? En términos de uso o de incertidumbres importantes como las que teníamos antes. Entonces, esto va muy ligado a incertidumbres altas y sobre todo a importancia grande de la estructura. Yo no voy a trabajar con factor de seguridad muy alto si mi estructura es de un uso normal, si la voy a usar para una bodega, por ejemplo, de papel. Si la estructura sufre algún daño o cosas no esperadas, va a ser, tengo más posibilidades de correr el riesgo o de alguna manera. O sea, no está comprometida la estructura si su uso no es tan importante como, por ejemplo, como les digo, una bodega de almacenamiento de papel, de cosas que sean inofensivas,
a el caso opuesto, como un hospital, una central nuclear, una represa, cuya falla, cuyo mal funcionamiento pondría en peligro a una ciudad, a un país o al planeta. Entonces, obviamente, ahí los factores de seguridad son otros. Yo no puedo correr riesgos. Factores de seguridad, de alguna manera, me está hablando de eso, de qué riesgo estoy corriendo yo de acercar mucho el esfuerzo límite de diseño al último. Si por otro lado, yo lo que tengo es un factor de seguridad pequeño, bueno, esto podría ser una estructura un poquito insegura, pero significa que yo tengo muy controladas todas las variables, no tengo muchas incertidumbres y sobre todo la estructura probablemente no es tan importante desde el punto de vista de su uso. Entonces, el hecho de que mi esfuerzo de diseño, que sería el último, se acerque mucho al último y que la estructura podría llegar eventualmente a fallar, significa, obviamente, yo no voy a poner en riesgo y en peligro lo que está dentro de la estructura, y eso se daría solamente en casos donde, por ejemplo, bodegas o cosas que no son riesgosas para nada. Este va a ser un diseño más económico, pero puede ser un poquito inseguro. Este es un diseño más caro, pero muy seguro. Este posiblemente inseguro. Entonces, la receta no funciona para todas las estructuras igual. Depende del caso, ¿verdad? Depende del caso. Entonces, los factores de seguridad evidentemente no los podemos poner al antojo, porque entonces se volvería un tema muy complicado desde el punto de vista de diseño. Cada persona pone un factor de seguridad diferente y no tendríamos, digamos, seguridad de que el diseño es correcto. Los factores de seguridad normalmente están implícitos en los códigos de diseño, ¿verdad? En diferentes tipos de recomendaciones. Por ejemplo, tenemos en el caso del concreto el ACI, el American Concrete Institute. Quienes definen serían American Concrete Institute. En el caso del acero sería, vamos a ver, el AISC, American Institute of Steel, ASTM, perdón, aquí es una M. Steel and Materials, y obviamente, vean que nosotros, bueno, por una ubicación geográfica tenemos mucha influencia, digamos, de Estados Unidos, ¿verdad? Estos son institutos americanos, pero bueno, con sede en Estados Unidos. Y obviamente ya a nivel local, que implícitamente tiene este tema de factores de seguridad dentro de su documentación, es el Código Sísmico de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí, algunos otros códigos son los que nos van a definir, dependiendo de la importancia de la estructura, del uso de una serie de características, qué factores de seguridad usar para el diseño de los diferentes estructuras, ¿verdad? Bueno, entonces, ya con esto podemos proceder a hacer un cálculo, a resolver un problema que trabaje todo este tipo de conceptos. Antes de eso, bueno, ya lo vimos la clase pasada, la clase presencial, pero quiero repasarlo porque aquí lo vamos a usar en el siguiente problema de diferentes maneras. La fórmula de esfuerzo, que ya nosotros vimos la clase pasada, que se hizo la deducción, es la siguiente: sigma igual a P entre A, ¿verdad? Aquí es cuando quiero calcular esfuerzo.
Para eso tengo que tener la fuerza dada y el área de sección transversal dada. O sea, me tiene que dar la sección, las dimensiones de la sección. Y la carga interna tengo que poder averiguarla donde quiero calcular el esfuerzo. Vean que esta fórmula, bueno, no depende del material, evidentemente, y de ahí calculo sigma, ¿verdad? Esta fórmula la puedo despejar de otras maneras. Si el problema es de diseño, el área es incógnita, ¿verdad? O sea, en este caso tengo que conocer fuerza y área. Si mi problema es de diseño, despejo el área y tengo que conocer P y sigma. Esta sería una P interna que yo debo poder calcular, ¿verdad? De mi diagrama de cargas internas, también aquí es interno. Y este vendría a ser el esfuerzo admisible. Precisamente ese esfuerzo que yo no puedo superar, ¿verdad? Es el límite, no puedo ir más allá. Puedo quedarme por debajo. Si me quedo muy por debajo, el diseño es caro, pero en principio funciona. Si me acerco el esfuerzo real a este límite que tengo acá, ahí logro un diseño balanceado entre economía y seguridad. Entonces, P interna la divido entre esfuerzo admisible y me da el área. El área es lo que despejo porque será incógnita. Este sería un problema de diseño. Cuando yo ando diseñando un elemento, tengo que despejar la ecuación de esta manera. Y la tercera forma de verla es la siguiente: P interna igual a sigma por el área. En este caso, el sigma me lo tienen que dar, ¿verdad? Tengo que conocerlo, que sería el sigma admisible. Y el área sería un área dada, el área de sección transversal, ¿verdad? Me tienen que dar un diseño, un esfuerzo admisible, y a partir de ahí calculo la fuerza interna máxima que es capaz de soportar ese elemento que estoy analizando. Entonces, yo tengo que saber reconocer muy bien, como les dije en la clase pasada, en qué tipo de problema estoy. En este caso sería un cálculo de resistencia, o sea, carga máxima. ¿Ok? Entonces, el problema que vamos a ver a continuación precisamente nos va a permitir trabajar de estas tres formas. Sobre todo la segunda y la tercera, que son las un poco novedosas para nosotros. Entonces vamos a proceder a hacer ese problema. Es un elemento que tiene una forma como de M. Vamos a tener una F1 igual a 50 kilonewtons, una F2 igual a 15 kilonewtons, una fuerza P aquí. Aquí tenemos A, tenemos B, C y D. Las dimensiones son 0,3 metros, 0,3 metros. Acá tenemos 0,6 metros. Ese sería el elemento. Las condiciones de apoyo sí son importantes verlas un poco más. Si nosotros vemos el elemento por este lado, como por una vista lateral, vamos a ver lo siguiente. El elemento que entra, el elemento L, lo estamos viendo de canto, si vemos por acá, y aquí vendrían los elementos de apoyo. Van a ser dos apoyos simples por los cuales pasa un perno. Entonces, esta placa va a tener un espesor T, una placa de apoyo T. Este es el elemento en L. Esto que tenemos aquí es un perno que pasa la placa, que agarra también el elemento en L y pasa a la otra placa de apoyo. Son dos placas de apoyo, una de este lado y otra del otro lado, por eso se ven dos.
Entonces las preguntas serían las siguientes. La primera sería hallar el diámetro phi del perno B, esto sería el perno, si tenemos un factor de seguridad de 3,3 y un tau último igual a 350 megapascales. Vean que estamos en sistema internacional, ¿verdad? Cotas en metros, esfuerzos en megapascales. Entonces lo primero es eso. El punto B, o la pregunta B sería determinar el espesor T de las placas de apoyo. Si el sigma de aplastamiento, recordemos, el esfuerzo de aplastamiento es un esfuerzo de contacto entre dos superficies, es un esfuerzo de compresión. Si no hay compresión, no hay aplastamiento, se desaparece ese esfuerzo, tiene que comprimirse dos superficies. Entonces, si el esfuerzo de aplastamiento en este caso, admisible, ya me lo dan admisible, es igual a 300 megapascales. Y C es la pregunta más elaborada y es la que tiene tal vez un poquito más de aprendizaje, y es lo siguiente: determinar F1 y F2. Ya F1 y F2 en la parte C no van a ser estos valores, son valores a determinar si el diámetro del pasador es igual a 2 pulgadas, el espesor de la placa es igual a 0,635 centímetros. Vean que ya nos están dando el diseño y aquí tenemos todos los valores, las dimensiones de los elementos, ¿verdad? Y nos están pidiendo F1 y F2, o sea, es el cálculo de fuerzas a partir de esfuerzos admisibles, que ahorita los ponemos, y de dimensiones de los elementos. Entonces lo que nos dice la pregunta C es determinar F1 y F2. Si el diámetro del pasador son 2 pulgadas, el espesor son 0,635 centímetros, y fijen, bueno, otra condición es, fijen los esfuerzos de las partes A y B, y además la reacción Bx es igual a By. Bx y By, bueno, Bx y By se van a dar aquí, es justamente en el apoyo, ¿verdad? Donde el elemento L se apoya en el pasador. Ahí nos están diciendo que Bx y By son iguales. Es una condición del problema. Entonces, esta es una condición que debe cumplir. Rigen los esfuerzos de A y B, que son básicamente los dos que tenemos ahí: un esfuerzo último, acortante, y un esfuerzo de aplastamiento admisible dado. Y nos dan las dimensiones del pasador y de la placa. A partir de ahí tenemos que encontrar F1 y F2. Entonces, bueno, ya ahí, a partir de aquí uno puede irse dando cuenta qué tipo de problema es. A es un problema de diseño porque me piden un diámetro. B es un problema también de diseño porque me piden el espesor de una placa. Y C es un problema de cálculo de resistencia, de cálculo de fuerzas a partir de fuerzas admisibles y de un diámetro determinado. Vaya copiando un poco, vaya revisando la información para poder ya resolverlo. Como estamos trabajando en una sola pizarra, entonces es necesario que pues, copien, tomen sus notas, lo entiendan bien el problema, para luego proceder a cobrar la pizarra y empezar a hacer el cálculo.
Repito, es un elemento L, ¿verdad? Que tiene un único apoyo. Ese apoyo está dado por dos placas de apoyo, ¿verdad? Aquí tenemos, digamos, el apoyo de las placas en el suelo, por decir algo. Tenemos una fuerza P acá que equilibra todo esto, porque si no tuviéramos esta fuerza P acá, obviamente la L giraría, ¿verdad? Sería un mecánico. Pero la L nos permite satisfacer el equilibrio. Okay, demos unos 5 minutos o 3 minutos para copiar, para que tomen notas. Ahora tenemos que recordar más adelante, que ya lo vimos en la clase pasada, qué significa el número. Bueno, en este caso yo les estoy diciendo que es de 2 pulgadas y les estoy dando también las dimensiones de la placa, pero recordemos cómo varían en acero las dimensiones en octavos de pulgada. Entonces, si yo doy número 2 sería 2 octavos, número 3 sería 3 octavos de pulgada, número 4, 4 octavos, que sería media pulgada, y ahí va la cosa avanzando, ¿verdad? Entonces, con base en pulgadas, si lo tienen que pasar a centímetros o a metro, lo multiplican por 2,54 y listo, ¿verdad? Es algo que ustedes ya tienen que irse familiarizando porque lo vamos a ver el resto de su vida. Muy bien, bueno, si no, ya tienen el video y terminan de copiar las características del problema. Bueno, lo primero que nos dicen es hallar el diámetro del pasador, del perno, phi b, con aquel factor de seguridad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre del elemento en L para entender cómo es que se distribuyen las fuerzas, ¿verdad? Lo borramos acá, voy a tratar de mantener el problema por allá, el dibujo de la L, y nos vamos trato de trabajar en este sector. Entonces lo primero sería un DCL del elemento en L. Aquí tendríamos la fuerza P, tenemos F1, tenemos F2, bueno, las dimensiones dadas ahí, 0,3 metros, 0,3 metros y 0,6. Y muy importante, tenemos una reacción BY y una reacción BX. De una vez la descompongo, ¿verdad? BX y BY son las reacciones a determinar. Estas son, bueno, estas más bien 50 kilonewtons, la ponemos de una vez. Y esta otra sería 15 kilonewtons. Entonces, este es el punto B. Hacemos sumatoria de momentos en B. Esto positivo. Y entonces decimos, vamos a ver, P por 0,6 positivo, ¿verdad? Que es lo que nos hace la fuerza PS que tenemos acá, menos 0,3 por 50 menos 0,6 por 15 igual a 0. Entonces P, que sería la fuerza horizontal que tenemos arriba, nos da directamente 40 kilonewtons. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, tenemos que P es igual a Bx igual a 40 kilonewtons. ¿Okay? Tendríamos Bx, nos falta By. ¿Por qué andamos buscando Bx y By? Porque ellas son las que nos van a permitir calcular el diámetro el diámetro del perno. Sí, el diámetro del perno, que sería la parte A. ¿Okay? Entonces tendríamos ahí 40 kilonewtons.
de sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos que, pues BY es igual a 50 más 15, 65 kilonewtons. 65 kilonewtons sería la resultante de componente Y. Entonces ya tendríamos estas dos que son las que nos van a servir para diseñar ese perno. Ok, vamos, lo siguiente que deberíamos hacer es un diagrama de cuerpo libre del perno. Hagámoslo así como en isométrico, algo así. Ok, y aquí estamos teniendo una Bx que le llega al perno y una By que le llega al perno. ¿Para cuál de las dos diseño yo el perno? ¿Para Bx, para By o para cuál? Tenemos que tener claro que las componentes X y Y son componentes en las cuales yo descompongo el vector fuerza, en este caso sería la resultante en el punto B. Aquí yo tengo una resultante que yo, por una convención de ejes, la descompongo en componentes, pero lo que el perno está sintiendo es la resultante. Entonces realmente no es ni Bx ni By. Yo no voy a diseñar para Bx o para By o para la máxima de las dos, no. Tengo que diseñar para la resultante, que sería B. Y B estaría entrando aquí. Esta resultante B tengo que calcularla a partir de las dos componentes, que sería raíz cuadrada de 65 al cuadrado más 40 al cuadrado. Y esa fuerza resultante B me da 76,3 kilonewtons. Para ella es para la que yo voy a diseñar. ¿Cómo equilibro ese perno? Bueno, ese perno, como tiene unas placas de apoyo, se va a venir aquí B medios y aquí B medios. Y en esta zona de acá y acá voy a tener que, aquello que hablamos la clase pasada, cortante doble. En dos puntos se va a cortar este perno. Entonces voy a ver un poquito mejor. Esta área es un área acá y esta área es un área aquí, ¿verdad? Entonces aquí en el medio entra el elemento L y las placas de apoyo, que estaría una acá y otra acá, responden con B medios cada una de ellas. Entonces ahí tengo cortante doble. Y precisamente en la parte A lo que me piden es hallar el diámetro del perno, si lo que tengo es un esfuerzo último de 300 megapascales. Entonces, con un tau último igual a 300 megapascales, con un factor de seguridad igual a 3,3, esto implica que yo tengo que diseñar, o sea, no puedo sobrepasar un tau admisible igual a 300 entre 3,3 nos da 106,1 megapascales. Ese es mi esfuerzo límite que yo no puedo sobrepasar. ¿Ok? Vamos a borrar un poco aquí. Ya todo lo que es equilibrio y esto ya lo tenemos resuelto. Voy a borrar realmente todo esto para ganar espacio. Voy a copiando eso, lo del perno. Ok, entonces tengo un perno, una fuerza que está llegando de aquí por el elemento L y dos elementos de apoyo que son dos placas. Por lo tanto, dos posibles puntos donde este perno se puede cortar. Cuando tenemos esa condición hablábamos de cortante doble, ¿verdad? Tenemos un esfuerzo admisible que no debemos sobrepasar. Entonces la ecuación que tenemos que usar, tau es igual, en este caso, a B entre 2 veces A.
En este caso, como estamos con cortante doble, recuerden que usamos 2 veces el área con la fuerza B resultante. También pudimos haberlo calculado con B medios, ¿verdad? Con una solo B medios, pero generando esfuerzo solamente en una de las dos áreas. Al final me va a dar el mismo resultado. Veámoslo como cortante doble. Esto viene de cortante doble. Por lo tanto, A, que es mi incógnita, B es conocida, tau es conocido, que es el admisible, 2 también lo utilizo, A es mi incógnita. Entonces, A va a ser igual a tau por B por 2. Hay que tener cuidado en las unidades, ¿verdad? Vean que, vamos a ver, sí, tau es 106,1 megapascales por 10 a la 6, 106 por 10 a la 6. B son 76,3 kilonewtons, 76,3 por 10 a la 3. Todo lo tengo que dejar en newtons y en metro, ¿verdad? Para poder que al final, o en pascales, para que al final me dé esto en metro, que es como se trabaja en el sistema internacional. Y aquí me falta un 2. Entonces ahí calculo el área. Y esa área me da 3,6 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, ya con eso yo puedo decir lo siguiente. ¿Quién es el área de ese diámetro, de ese perno? A es igual a pi d al cuadrado cuartos. Entonces lo igual. Pi por d al cuadrado cuartos es igual a 3,6 por 10 a la menos 4. O sea, d, que es el diámetro, que lo que ando buscando sería 4 por 3,6 por 10 a la menos 4 entre pi raíz cuadrada de eso. Vamos a ver. Correcto. Y esto me da un diámetro ya pasado a centímetros de 2,14 centímetros. Es lo que me da esa operación pasándolo a centímetros. O sea, dividiendo multiplicando ese que me da aquí por 100. ¿Ok? Y entonces ahora me tengo que ir a la tabla que vimos la clase pasada por números de varilla. ¿Cuál es el que corresponde? Recuerden que siempre vamos a caer entre dos valores y siempre vamos a escoger el inmediato superior de cuando yo llego al medio de dos valores, ¿verdad? En este caso yo tendría, vamos a ver entre qué valores estaría yo. Estaría entre 3/4, o sea, número 3, que esto tiene un diámetro de 1,905 centímetros. Y 7/8, o sea, número 7, perdón, esto sería número 6, 3/4 es el número 6, y 7/8 de pulgada, que es número 7, recuerden, esto va con esto, ¿verdad? Y este tiene un diámetro de, o sea, tiene un valor en centímetros de 2,222 centímetros. Entonces, yo entro justo acá. Siempre me voy al inmediato superior, porque si yo escogiera el inferior, mi esfuerzo real superaría el esfuerzo admisible y eso no es permitido. En cambio, si yo tomo este como el diámetro, mi esfuerzo real va a ser menor que el admisible, bastante cerca pero menor, y eso sí es válido, ¿verdad? Siempre ese es el criterio. Nunca escoger el inferior. Aunque ese esté más cerca de acá, tengo que escoger siempre el inmediato superior. Muy bien, ya tendríamos entonces el diseño del perno, que sería, en este caso, usar perno número 7. ¿Ok? Ahora pasamos, bueno, borramos todo esto. Tal vez si quieren terminen ahí
de copiar si algo les falta, o bueno, ahí pueden detener el video y copiar, pero les doy un chance. ¿Ok? Entonces pasamos a la parte B, volvamos todo. Pasamos a la parte B, y la parte B lo que busca es el espesor de la placa, ¿verdad? ¿Cuál es el espesor de la placa? O sea, que obtengamos el espesor de la placa para que cumpla con otro esfuerzo admisible. La placa, las dos placas están más o menos así. Bueno, y aquí viene la otra placa de apoyo. Estoy tratando de dibujarlo aquí en isométrico. ¿Verdad? Algo así. Son dos placas. Y aquí sienta el perno. Bueno, el dibujo no está muy bien, pero esa es la idea. Aquí sienta el perno. Entonces, a cada una de las placas está entrando B medios aquí y B medios acá, ¿verdad? Algo así sería más o menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Recordemos el concepto. El perno lo que está haciendo es aplastando la placa de apoyo, y la aplasta en una zona nada más, que sería como la mitad, que es la que tiene contacto. Entonces, vamos a ver, pensemos en solo una placa para entenderlo mejor. Ok, aquí tenemos el espesor de la placa, y aquí tenemos el espesor, en este caso es desconocido, y aquí tenemos el diámetro del perno, que ya es dado, ya lo acabamos de calcular en la parte A. Este dijimos que era 2,22 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un aplastamiento. Las fuerzas de medios están aplastando esta zona de contacto donde entra el perno en la placa, ¿verdad? Donde está apoyado, donde está sentado. Eso, como lo vimos la clase pasada, representa esta área achurada, esta área proyectada, ¿verdad? Área proyectada, que es igual a T por 2,22. Bueno, entre 100 para pasarlo a centímetros. Entonces, ¿qué tipo de problema es? Nuevamente es un problema de diseño. Conocemos la carga, que es de medios, conocemos el esfuerzo admisible, que ya nos lo dan directamente admisible, y lo que nos falta es calcular, en este caso, la otra dimensión, que sería el espesor. Una de las dimensiones ya la conocemos, que es el diámetro que viene de la parte A. Entonces, la ecuación usada sería igual, sigma igual a P entre A, en este caso sería A igual a P entre sigma admisible. Este sería BCP, la fuerza P sería B medios, sigma admisible, ya no lo da el problema, y A sería esto que tenemos acá. Esto sería A. Entonces, T por 2,22 entre 100 va a ser igual a B medios, que ya la tenemos por ahí, 76,3 medios, esto es por 10 a la 3, entre el esfuerzo admisible, que ya nos lo daba el problema y que nos decía que era 300 por 10 a la 6, 300 megapascales. Todo el sistema internacional, metros, newtons, pascales, etc. Y el espesor ahí nos da 5,82 por 10 a la menos 3 metros
Y eso es lo que nos permite, ustedes pueden generar la tablita o la que vimos la clase pasada, llegar a la conclusión que es usar placa de 1/4 de pulgada. La placa de 1/4 de pulgada tiene un diámetro, un tamaño de 0,635 centímetros. Siempre escogiendo, cuando llegamos a estar entre dos valores de los octavos de pulgada, el inmediato superior, ¿verdad? Que en este caso es el que se ajusta mejor. Vamos a ver. Sí, porque un octavo de pulgada sería .3175, no nos funciona, y cuarto de pulgada sería .635, que es el que no funciona. Muy bien. Bueno, esta sería la parte entonces B del problema. Dos placas de apoyo, la fuerza que viene del perno se reparte en B medios, aplasta esta zona de aquí abajo. Y el área de aplastamiento en un área circular, como vimos en la clase pasada, se simplifica como un área proyectada, que es un rectángulo. B, el tamaño del diámetro por el espesor, en este caso de la placa, y ese sería el área que nosotros despejamos. Ya conocíamos una de las dos dimensiones de la placa, nos faltaba el espesor, que cumple con ese esfuerzo admisible, ¿verdad? De hecho, al estar reponiendo un poquito más de área, porque estamos escogiendo este tamaño de placa, un tamaño comercial, que es como lo hemos reconocido, un poco mayor a lo que nos da la calculadora, significa que el esfuerzo real va a ser menor que este 300 megapascales. Va a ser menor, pero eso es seguro, eso se vale, siempre y cuando no nos bajemos mucho. Podrían calcular ustedes cuál es el esfuerzo real que se está dando simplemente dividiendo la fuerza esta, 73,3 medios, por ahí está la 3, entre .635 por 222, que es el área real. Y ahí van a ver que efectivamente el esfuerzo real es menor que el admisible. Muy bien, ahora vamos a la tercera parte del problema, que es la que es un poquito más elaborada, no más larga en cálculo, pero sí hay que pensar un poquito más, porque me dan una serie de condiciones. De hecho, me dan varias condiciones. Aquí lo importante es lo siguiente. Yo tengo en la parte C, tengo el espesor de la placa, que me da que es 0,635 centímetros. El diámetro del perno me dice que es número 2. Es un número 2. Es 2 octavos por 2,54. Que ahí me da el área. O sea, ahí ya me está dando el diámetro del perno. Esto es 508. O sea, la parte de diseño está lista. O sea, yo conozco ya las dimensiones de todo, ¿verdad? Y me dan dos esfuerzos admisibles que debo cumplir. ¿Qué significa esto? No necesariamente los dos esfuerzos admisibles se van a dar con los valores que yo tengo ahí. Lo que yo tengo que asegurar es que no se sobrepase ninguno de los dos. En este tipo de problemas hay que tener cuidado, y ese es el razonamiento que tenemos que entender. Debo cumplir con... Entonces, sigma aplastamiento admisible igual a 300 megapascales y, ojo, y un tau admisible del perno igual a 106,1 megapascales. Ya lo paso admisible porque es con el que voy a trabajar. Tengo que cumplir con ambos, significa que no debo sobrepasar ninguno. Entonces son dos condiciones que yo tengo que evaluar. ¿Qué es la manera más fácil cuando yo tengo varias condiciones para evaluar? Bueno, evalúo una en forma independiente. Eso me va a dar una fuerza B. Perfecto. Evalúo la otra en forma independiente, que también ella solita me va a dar un valor de fuerza B, y comparo las dos. ¿Cuál de las dos fuerzas B resultantes, que es al final lo que yo ando buscando en esta parte del problema, cuál escojo? Si escojo la mayor de las dos B que me dé cada una, esta me daría una B1
y con esta otra condición obtengo una B2. Son diferentes, difícilmente van a ser iguales, una mayor que la otra. ¿Cuál escojo? Si escojo la mayor, se satisface esa condición de esfuerzo, pero cuando evalúo esa fuerza B en la otra condición de esfuerzo, el esfuerzo real va a ser mayor que la admisible. En cambio, si yo escojo la menor de las dos, se va a satisfacer tanto esa condición de esfuerzo que me dio el valor de la B menor, y si la sustituyo en la otra condición de esfuerzo, el esfuerzo real va a ser menor que la admisible de esa otra condición. Eso es seguro, y eso funciona. Lo que no funciona es escoger la mayor. Entonces había que escoger la menor. Ese es el razonamiento general. Vamos a hacer números para que vean realmente el sentido que tiene eso. Entonces vamos a trabajar primero con tau admisible igual 106,1 megapascales. Recordemos que tau lo que me estaba dando era cortante doble, ¿verdad? Lo que yo aquí tengo que encontrar es la fuerza B. Aquí tengo B medios y aquí tengo B medios. ¿Cómo uso la fórmula? Bueno, tau es igual a la fuerza B, a una fuerza P entre A. En este problema en particular, tengo cortante doble, entonces yo diría, conozco el área, conozco el esfuerzo admisible y lo que busco es la fuerza P, que en este caso sería la fuerza B. Entonces, B va a ser igual a tau por 2 veces el área. El área, ¿por qué 2 veces el área? Porque es cortante doble, ¿verdad? Tau es el tau admisible y eso me permite conocer la fuerza B. La fuerza B bajo esta condición de esfuerzo admisible cortante en el perno. Entonces aquí simplemente meto valores, 106,1 por 10 a la 6 por 2 veces por el área. ¿El área de quién? Del perno. El área del perno ya tenemos allá el diámetro. Esto sería pi por 5,08 entre 100 al cuadrado cuartos. Todo esto es área de perno. Perno para un perno hecho de número 2, ¿verdad? Una varilla número 2. Perdón, aquí es entre 100, porque tenemos que pasar del área del diámetro en centímetros al diámetro en metros. ¿Ok? Y eso nos da, ojo que es cortante doble, la fuerza B me va a dar directo. B va a ser igual para esta condición, me va a dar igual a 430 kilonewtons. Esta no es la respuesta. Esta respuesta satisface esta condición de esfuerzo admisible, pero no es la respuesta. Tenemos que comparar con la fuerza que provenga de la otra condición de esfuerzo admisible. Entonces esto sería, aquí le podemos poner para este esfuerzo admisible. Esto sería 1, 2, podemos poner para sigma admisible de aplastamiento igual a 300 megapascales. El procedimiento es muy parecido. La fuerza en este caso, B, vean que aquí lo que tengo es B medios. B medios es lo que está recibiendo la placa cuando entra el perno acá, ¿verdad? Cuando el perno entra en una de las placas, lo que tengo es B medios. Entonces, B medios va a ser igual a sigma aplastamiento por el área. O sea, B va a ser igual a 2 veces, ya vamos a ir poniendo cosas, 300 por 10 a la 6 por el área. ¿Quién es el área? El área proyectada, estamos hablando de aplastamiento. Este famoso rectángulo que tenemos aquí. Vamos a poner esto mejor aquí abajo, ¿verdad?
Ya tenemos este dibujo, pero lo vamos a volver a hacer. Ok, sería esto. Tenemos espesor dado, tenemos diámetro dado. Entonces, por área proyectada, que sería esta que tenemos aquí, esta área proyectada es la que traemos acá, que sería en centímetros, en metros, mucho cuidado, que sería 0,635 entre 100, esto que tenemos aquí es T, por el diámetro, que es 508, entre 100, esto es diámetro, y ambos forman el área proyectada. ¿Ok? Este 2, recordemos que viene de B medios, porque B medios es lo que está aplastando esta zona que tenemos acá. Entonces, cuando despejo una ecuación, este 2 sube, ¿verdad? Y esto me da, vamos a revisar que todo esté bien. Esta me da directamente 193,6. Ya pasándolo a kilonewtons. 196,3 kilonewtons. ¿Cuál escojo? Tengo esta es una posible respuesta, vamos a ver. Entonces tengo dos posibles respuestas para B. Esta que viene de cortante y esta que viene de aplastamiento. Si yo escojo la de cortante, la que tengo en cortante, y la sustituyo acá y reviso el esfuerzo real en la pieza, me doy cuenta que sobrepasa la admisible, si escogiera la menor. Pero si escojo la menor, que es la que proviene de aplastamiento, cumple con esta condición, y si reviso el esfuerzo real en cortante, va a estar el real menor que el admisible. Eso es seguro. Entonces, necesariamente rige esta. O sea, la menor. Espero que el razonamiento ese haya quedado correcto, porque haya quedado claro, porque eso sí lo vamos a usar mucho en el curso, mucho en exámenes y mucho en la vida real. ¿Verdad? Entonces, esta es la que rige la menor. ¿Ok? Básicamente eso sería. Una vez que ya yo tengo la fuerza B, sigo un poco más con el trabajo del problema, que no es nada del otro mundo. Y ahorita lo vamos a ver, pero aquí lo importante es, como les digo, el razonamiento. Esta es la mayor y esta es la menor. Rige la menor. Ambas condiciones, vean que fueron analizadas por separado, porque ambas tienen respuesta, pero yo tengo que seleccionar una de las dos, ¿verdad? En este caso sería esta, la fuerza máxima B, que se podría aplicar al sistema para que este se mantenga íntegro, para que se mantenga sin la posibilidad de sobrepasar el esfuerzo límite que es el admisible, que nunca podemos sobrepasar. ¿Ok? Entonces ahora lo que toca es, lo que corresponde, bueno, terminar el problema, que falta muy poquito. Y es básicamente resolver el equilibrio. Ya comienza como la fuerza que ya sabemos que se da en la reacción en B, es puramente equilibrio que ya ustedes saben resolver. Me vengo al problema original. Recordemos que F1 y F2 en esta parte C son incógnitas. Entonces yo aquí tengo una fuerza B como resultante, que es la que está llegando y es la que vale 193,6 kilonewtons. Aquí hay una fuerza B que también es incógnita. Y el problema, lo que me decía el enunciado, es que estas dos componentes eran iguales. Es una condición del problema. Entonces eso lo puedo sacar muy fácil. Yo puedo decir
193,6 va a ser igual a bx al cuadrado más by al cuadrado, pero al ser estas dos iguales, que es una condición del problema, me da que bx es igual a by y que va a ser igual a 193,6 entre raíz cuadrada de 2, que es igual a 136,8 kilonewtons. ¿Verdad? Serían estas dos componentes de aquí. Esto es una condición del problema. Y ya con eso, pues simplemente para averiguar F1 y F2 es aplicar el equilibrio. 0,3 metros, 0,3 metros y aquí 0,6 metros. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Ahí háganlo ustedes, resuélvanlo y lo que les va a dar es que P es igual de equilibrio. Para que ustedes lo resuelvan, P es 136,8 kilonewtons. Da además que F2 es igual a 136,8 kilonewtons y F1 les da 0. Ese sería, digamos, al resultado que tienen que llegar. Eso lo pueden plantear ustedes. Bueno, eso sería la clase de hoy. Ya aquí vemos, entonces vimos esfuerzos últimos, esfuerzos admisibles, factores de seguridad y una aplicación de esos conceptos que los estaremos usando mucho a lo largo del curso. Eso sería. Gracias.